¿Saben qué tienen en común el actor Bruce Willis, el político Winston Churchill y el escritor Lewis Carroll? Pues que los tres, sí, los tres han sido personas tartamudas. Hoy en Para Todos la 2 vamos a darles más detalles sobre esta frecuente alteración del habla. Marta. Pues sí, Juanjo, la tartamudez es una disfunción que se puede detectar desde la infancia, aunque todavía no tiene cura. Con ayuda especializada la situación puede mejorar. Es una discapacidad muy estigmatizada. Los que la padecen continúan enfrentándose a situaciones discriminatorias. Por ejemplo, hace tan solo 8 años las personas tartamudas estaban excluidas del empleo público. ¿Cómo viven hoy su condición? Vamos a hablar de ello, pero antes vean el siguiente reportaje. El 50% de la cura de la tartamudez la tiene la propia aceptación, porque la tartamudez es algo, digamos, que naces con ello, igual que el que nace, que es la persona que es alta, que es baja, que tiene la nariz más grande o más pequeña. La tartamudez se nace, digamos que no se adquiere cuando eres pequeño, ya se nace con ella. Las terapias sirven si se puede detectar a tiempo la tartamudez. Por ejemplo, entre los 4 o 3 años es importante la detección precoz porque se puede remitir entre un 80-85%. Luego, a partir de los 10 años es más difícil poder, digamos, corregir esta disfluencia porque la persona ya tiene configurada su forma de hablar. En cambio, cuando eres pequeño es más fácil corregirlo. Lo que más afecta a la persona es que no podemos decir ni expresar lo que realmente sentimos a causa de los bloqueos y las repeticiones que tenemos. Bueno, el contacto visual sirve de puente para que tú y tu interlocutor podáis intercambiar emociones. Estamos discriminados, sobre todo laboralmente, en una entrevista de trabajo en el Departamento de Recursos Humanos. Cuando ya la persona que te entrevista ya ves que empiezas a tartamudear, pues digamos que ya vas perdiendo puntos, ¿no?, para poder cubrir esa plaza de trabajo. Hasta junio de 2005 las personas tartamudas estaban excluidas del empleo público, una discriminación que el Ministerio de Trabajo anuló a petición de algunas entidades. Sin embargo, hoy en día todavía siguen sufriendo marginación laboral. Se calcula que el 80% de las personas que tartamudean están en paro. Se ha descubierto que hay un componente genético, hay un componente fisiológico también, pero el que tiene más peso, ninguno de los dos acaba a un nivel problemático si no interviene este factor psicosocial. Sencilla. Por sí mismo, El burro, explícame, es un burro. es tan pequeño ¿Qué le pasa al burro? que se acaba extinguiendo. ¿Qué tiene de extraño? En cambio, la presión y el factor psicosocial es el que hace que vaya en aumento. Las técnicas logopédicas van en la línea de que la persona tenga herramientas para sentirse más segura a la hora de hablar. No hay una causa directa entre tartamudez y patología psicológica, pero sí podríamos decir que es una población con mayor riesgo. Básicamente por esto, porque supone un sufrimiento muy grande y porque supone una tensión, una ansiedad constante cada vez que se exponen al medio social. En la adolescencia tienen una complicación añadida, que ahí se está construyendo, digamos, acabando de definir toda la cuestión identitaria, la identidad de la persona, ¿no? Y aquí tiene mucho valor la relación que uno establece con el entorno social, siempre a lo largo de toda la vida, pero en esta etapa tiene especial importancia. Hay incomprensión sobre todo, hay incomprensión y esto puede generar rechazo desde la infancia, desde las aulas o los patios de los colegios hasta la vida adulta. Yo comencé a tartamudear de niña. Y esto me afectó a veces cuando has de leer en el colegio o en la interacción con otros niños o así, ¿no? Pero es verdad que a medida pues, que he ido creciendo, esto lo he ido como superando, ¿no? Aunque sí que he tenido como algunas recaídas de hecho hace 3 años o así, saliendo de una clase en la universidad, bueno, yo estudié farmacia, hice un doctorado y acabé de profesora, ¿no?, de universidad, y saliendo de una clase sí que es verdad que salí con angustia porque había tartamudeado, ¿no? Y eso me generó pues ansiedad y entré en la fundación
al foro de la fundación y ellos el hecho de estar con otro grupo de gente que sufría de tartamudez, esto me ayudó pues a sentirme algo más integrada y más apoyada, ¿no? Empezó aproximadamente el último año de guardería, que se iba bloqueando, empezaba a hablar y se bloqueaba. Y el año pasado ya en P3, bueno, tenía episodios, lo que parece tartamudez, pero que era una disfluencia, se bloqueaba al hablar. El pediatra, bueno, pues lo normal, que espérate un poco, y llegamos aquí, lo estuvieron observando, diagnosticaron, y bueno, dijeron que sí que tenía una disfluencia en el habla, que era normal de la edad, pero que si se trata antes de los 7-8 años, pues puede llegar a superarse y el día de mañana no tartamudear. A los padres que vean que su hijo ya desde pequeños, que si ellos sienten que es algo no normal, que se informen y que no pasa nada, que a veces nos sentimos mal, uy, va el logopeda, uy, no pasa nada, o sea, es un niño normal y bueno, cuanto antes se haga, ellos estarán mejor el día de mañana, podrán lograr pues vivir una vida normal. Las personas afectadas de tartamudez a menudo sufren algún tipo de marginación social que en gran parte se debe al desconocimiento que se tiene de esta afectación del habla que causa un grado de discapacidad relacionada con la comunicación. Bien, hoy queremos descifrar algunas claves de la tartamudez con las personas que nos acompañan en el plató de Para Todos Lados. Paso a presentarles a Adolfo Sánchez, presidente de la Fundación Española de la Tartamudez. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, amigo. Nos acompaña también Ana Civit, presidenta del Consejo General de Colegios de Logopedas de España y decana del Colegio de Logopedas de Cataluña. Bienvenida. Buenas tardes. Y por último saludamos ya a Josep Rivas, psicólogo. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues para empezar, yo creo que es una pregunta obligada. ¿Se considera la tartamudez una discapacidad o no, doctor? Puede llegar a serla una discapacidad, pero en principio es más una disfunción, ¿no? Es una dificultad en el habla. ¿Tú qué opinas, Adolfo? Yo quiero no ser más positivista. Yo digo que la tartamudez es una peculiaridad, es una forma peculiar de hablar. No tenemos cuernos ni rabos, somos como todo el mundo. Es una peculiaridad, insisto. La tartamudez no es una enfermedad, no es una discapacidad, pero puede llegar a ser discapacitante. Ana, ¿qué opinas? A ver, lo que dice Adolfo es cierto, porque antes que nada son personas que tartamudean, pero desde el punto de vista de la logopedia, yo definiría la tartamudez como un trastorno en la fluidez del habla que es fluctuante. Y el hecho de ser fluctuante es lo que lo hace más difícil, porque no siempre está estable, no siempre aparecen las mismas situaciones y no siempre se da en los mismos contextos, ¿no? ¿Y se conocen las causas o es demasiado generalizar, doctor? Las causas pueden ser, creo, biológicas, psicológicas y sociales, pero una causa, creo, concreta de saber por qué hay la tartamudez, hoy por hoy creo que no se conoce. ¿Qué opináis vosotros? Claro, la experiencia que sigue siendo la madre de la ciencia. Yo tengo 4 hijos. Mi cuarto hijo tartamudea. O sea, yo creo que hay un gran componente genético, grandísimo, hereditario, que a unos se les desarrolla y a otros no. De mis 4 hijos, solo a uno. Pero quiero lanzar desde aquí, y tengo aquí a los profesionales que me van a decir si es así o no, algo que nos han considerado como distintos, de un nivel intelectual más bajo. El área del lenguaje la rige el hemisferio izquierdo, si no estoy equivocado, y sabemos, el hemisferio derecho detecta que tenemos un fallo en el hemisferio izquierdo. Y no me termines las frases, por favor. Es una de las cosas que tienes que aprender cuando hablas con alguien que tartamudea. Aprendemos la lección. Déjanos hablar, danos tiempo. La tartamudez es un problema del interlocutor. Déjanos hablar, danos tiempo. Desde luego. Perdón. El hemisferio derecho detecta que hay un fallo en el hemisferio izquierdo y dicen algunos entendidos
que las personas con tartamudez desarrollan el hemisferio derecho un 2% más que los normofluidos, que los que habláis bien. Tenéis el don de la palabra, pero yo conozco personas con cocientes de 140, de 150, de 160 que tartamudean, o sea, con una inteligencia brutal. O sea, no tiene que ver nada la tartamudez con ninguna otra causa de disfunción mental, que quede claro. ¿Pero sí sufren discriminación? ¿Sufrís discriminación? Sufrimos discriminación total, pero hasta tal punto, como veíamos en el reportaje antes, que hasta el 25 de octubre del 2005, en que la Fundación se entrevista con el entonces presidente del gobierno un jueves, y le enseñamos 150 ejemplos del boletín oficial del Estado de toda España, de Cataluña, de Lugo, de Valencia, de ayuntamientos, de diputaciones, donde la causa de exclusión para poder entrar al empleo público era la tartamudez excluido. Se lo enseñamos un jueves, lo llevó a Consejo de Ministros el mismo viernes y el sábado salía publicado por fin la anulación de la tartamudez como causa de exclusión para el empleo. O sea, el primer marginador era el propio Estado. Le puedo decir más, cuando se crea la LISMI, que es una ley para la protección de las personas con discapacidad, y aunque insisto, la tartamudez no es una discapacidad, pero puede llegar a ser discapacitante, se crea la LISMI y nace prostituida, porque dice la LISMI, insisto, nace prostituida, sigue prostituida, porque dice que las empresas están obligadas a guardar el 2% del empleo, las empresas privadas, para las personas con discapacidad, y las empresas públicas hasta el 5%. Bueno, pues las empresas privadas en la ley dice que si no tienen ese 2%, pagando X dinero a una fundación o a una asociación de discapacidad, suplen el tener empleo. No queremos limosna, queremos ser como todos, queremos trabajar. ¿Y se puede curar la tartamudez, Ana? A ver, tendríamos que hablar de edades. Hay un porcentaje elevado, por no decir casi total, de un 90 o un 95%, de niños que en la franja de 0-6 años presentan disfluencias. No hablamos de tartamudez en esas edades tempranas. Esa edad es primordial, es especialmente importante, y tengan o no tengan problemas posteriores de tartamudez, lo que sí que es realmente importante es que los papás consulten, porque como ha dicho muy bien Adolfo, hay una parte que es la herencia genética, que mal nos pese, tiene una influencia y repercute. Entonces, ¿qué pasa? Que como hay una edad de 2 a 4 años aproximadamente, donde esa tartamudez es evolutiva o fisiológica y que es pasajera, hay muchos papás que a lo mejor piensan, se le va a pasar, porque eso ya es normal, ¿no? Le aparece, pero después ya se le irá. Pero en algunos casos eso no es así, pues porque tienen antecedentes genéticos, o tienen el papá o el abuelo, o bueno, sea lo que sea, ¿no? Entonces, claro, es tan importante que hagan una detección precoz a nivel de... Es decisiva, se podría decir. Sí. Yo es que haría un llamamiento a los papás.